Hola, bienvenidos a Voces del Dial en su segunda temporada, una temporada dedicada a la locución y estoy acompañado de la maestra Argelia Pera, quien es además de una excelente locutora y maestra de locutores, es también Premio Nacional de Radio 2025. Maestra, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Un gusto seguir contando la historia de la radio a través de las historias y los cuentos de su gente. Maestra, a usted la radio le llega muy de cerca. Muy de cerca. Mi papá, locutor de radio en Santiago de Cuba, donde nacimos, desde muy jovencito. Allí en la CMK6, CMKW, Cadena Oriental de Radio, que luego se mudó para La Habana. Y mi abuela, hoy a su único hijo, después cuando se casó con mi mamá, la familia de mi mamá se sumó a ese club de oyentes. Y el cubano tiene tradición, costumbre de oír radio. Además, que vamos los primeros. Exacto. Y eso es muy importante porque eso eran tiempos en los que la radio era ese acompañamiento, ese, digamos que, entretenimiento más común en la gente y por tanto escucharse en la radio, ser parte del medio, ver a esos familiares que eran parte del medio siempre despertaban uno, imagino, el interés de ser, ¿no? Era el locutor de la familia. Todo el mundo, todo el barrio. Era chiquita cuando eso, pero bueno, tengo la referencia de mis abuelos, de mi mamá, de mis tíos y todo el mundo. Además que iba por las casas y entonces iban escuchando esta novela, seguía para allá y un programa musical. Era así porque vivíamos aquí en La Habana luego, pero íbamos allá de visita y siempre era así. La primera vez que yo entré a un estudio de radio, yo tendría 7 u 8 años. Fue en Cadena Oriental de Radio. Aquí en el piso 12 de lo que era el retiro odontológico, que ahí radicaba la cadena. Papi nos traía, porque éramos nosotros 4, aquí en La Habana, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Y había que apoyarse. Papi andaba con las 2 niñas y mami andaba con las 2 niñas cuando había el PUTC. Y entramos ahí, el estudio. Yo me quedé así porque el pozo, imagínate, nena, una niña. Yo nunca había visto un estudio. Primera vez que vi un micrófono, primera vez que vi una consola, una cinta magnetofónica, primera vez que la vi también, que había que callarse cuando se grababa. Muy chiquitica, yo era muy niña, así que desde entonces. Luego en la casa, Pati también veía mucho radio. Él tenía en su mesita de noche un radio. Eran las noticias. Mami ponía tempranito radio reloj para irse guiando por la hora para prepararnos para ir a la escuela, a mi hermana y a mí. Mi papá oía noticias. Oía un programa musical que había en Radio Liberación que se llamaba Sorpresa. Unas descripciones que hacía aquel locutor increíbles. Qué buen locutor. Cuando yo me gradué, yo quise ir al estudio ese de Radio Liberación. Y puedes creer que no había ni una ventana. Él describía todo producto de su imaginación, pero qué bien le salía. Terrible, no, muy bueno. Y por la noche toda la casa iba a Radio Progreso con alegrías de sobremesa. La radio era la B, la B de la casa. Y era también esa radio, lo decía cuando entró a esa cabina por primera vez, esa radio, digamos, que artesanal, hecha a mano, esa radio de la cinta. Era un proceso diferente al que quizás hoy vemos con la tecnología, con tocar simplemente un botón y ecualizar completamente una señal, ¿no? Era una radio más artesanal, más artística, más hecha a mano. Argelia, dicen que desde que nacemos nuestros padres nos identifican y saben lo que damos. En muchos casos siempre hay gente que dice, esta niña, este niño son artistas. En el caso suyo fue así. O sea, Argelia fuese siempre esa niña artista. A Argelia siempre le gustó leer en voz alta, pero interpretando. Lo mío no era leer por leer. Yo hacía de personajes, yo interpretaba. En el año 68, yo era monitora de las letras. Las ciencias no me gustaban mucho, pero en las letras sí me defendía. Y ya te digo, me gustaba leer. En el año 68, el ICR convoca a un curso de formación de locutores. Y yo dije, yo quiero participar, yo quiero ser locutora. En la casa todo el mundo se quedó. Claro, yo veía a Barbie revisando sus guiones, las narraciones, porque después de la cadena aparecieron otras emisoras para él que trabajara. También apareció la televisión para él, ¿entiendes?
Y entonces yo quise pasar el curso. Mi mamá un poquitico dijo, a mí me parece que se debe dedicar a otra cosa. Y papi siempre dijo, uno tiene que hacer lo que le guste hacer. Si ella quiere, allí va a haber un tribunal. Si no sirve, le dirán que no. ¿Y quién te dice que aprobé la prueba de actitud? Aprobé. Y tuve los mejores profesores del mundo. Eran locutores de mucho prestigio, de mucha calidad. Y bueno, suerte que me tocó esa época. Me gradué a finales del 69. Nos mandaron a televisión, ubicaron al grupo en diferentes emisoras. Fuimos 3 compañeros para televisión. Ahí estuve trabajando hasta el 2012. Pero en el año 90, por decisiones administrativas que yo no iba a arreglar, que era jovencita, porque del grupo yo era la más niña y Gladys de suelta. Debes reportar. Ok. Entonces, yo no me podía jubilar. Sí, yo iba a trabajar, nunca me dejaron de pagar, pero no hacía nada. Yo dije, pero no puede ser esta inactividad. Cuando pasen 2 años no sé hablar. Y me presenté en Radio Reloj y en Radio Habana Cuba para las pruebas que se hacen actualmente del Consejo Artístico, a ver si tienen condiciones o no. Con un día de diferencia llegaron las aceptaciones. Yo dije, votar a Reloj, porque era la emisora que mi mamá ponía desde que se levantaba. La que más se escuchaba era, ponémosla por el día, ¿no? Por la mañana, a esa hora temprano, era Reloj. Y ahí estoy, que me encanta. Porque, ¿qué pasa? Me gusta narrar. La noticia es narración. Y ahí es pura noticia. Y dar la hora. Luego, ahí la gente, como me dijo José Cobracero cuando yo iba a empezar ahí la gente ama lo que hace y ellos se llevan muy bien. En esa unidad está el triunfo de la emisora. Y la vida me ha demostrado. Y es así. Me encanta, porque me gusta mucho leer la crónica. Las crónicas me gustan. La noticia, porque no puede ser planito, hay que darle su intención. Todo eso me gusta. Maestra, hagamos un alto en la conversación. Ahora vamos a cerrar este episodio de Voces del Dial, invitándolos siempre a seguirnos en plataformas digitales de la radio cubana. Es un podcast hecho, producido, pensado desde y para la radio cubana. Pausa y a la vuelta, en otro episodio, seguimos hablando con la maestra Argelia Pera.